Muy buenas tardes, hermanos, a todos ustedes acá presentes. Gracias por hacernos la honra, la gran bendición de tenerlos acá presentes, y le damos también gracias a los hermanos que nos miran por YouTube y por Facebook. Gracias por estar con nosotros en Shabbat. Shabbat Shalom. Ustedes son nuestra familia. Ustedes saben eso, que son todos nuestra familia. ¿Sí o no? Amén. Entonces, en esta tarde de Shabbat queremos recordar de que estamos haciendo conmemoración de que hoy es un especial Shabbat, es el Shabbat de visión, que es un Shabbat que nos hace no solamente entender, ¿verdad?, en el tiempo que estamos viviendo. Estas son las 3 semanas que se conmemoran, ¿verdad? Estamos en travesía hacia el 9 de Av, que es cuando también estamos conmemorando y con el pueblo todo junto alrededor del mundo, recordando las tragedias que han abatido a nuestro pueblo a través de los milenios. Y realmente es un tiempo de mucha introspección, de oración, de pedir al cielo de que el Eterno se manifieste. No debemos de olvidar esas cosas, porque esas son las que nos mantienen arraigados a lo que nosotros estamos tratando de conseguir, que es afirmarnos en la Torah, seguir a nuestro Mesías, porque es el Mesías que nos lleva al Padre. La Torah es el vehículo, porque es importante que entendamos, no podemos obedecer adecuadamente al Mesías o seguir sus pisadas si no estamos siguiendo en los carriles de sus mandamientos. Él no los vino a abrogar, los vino a enseñarnos cómo cumplirlos. Y por lo tanto, hermanos, para mí es una alegría, y al mismo tiempo es, como dicen en inglés, bittersweet. Es una alegría poder compartir estas cosas que engrandecen nuestra fe, pero al mismo tiempo el tiempo que estamos conmemorando es un tiempo que recuerda cosas trágicas que han pasado al pueblo y que desgraciadamente todavía siguen pasando. Pero en el contexto histórico, pues es cuando las destrucciones de los 2 templos, tanto el primer templo salomónico como el segundo templo, amplificados por Herodes, fueron destruidos. Otro de los grandes tragedias o desvirtudes que le sucedieron al pueblo judío fue haber sido echado fuera de España en 1492, prácticamente en el tiempo cuando se está descubriendo América, donde hubo una gran algarabía, o como usted le quiere llamar, que los españoles se encontraron con este continente. Cualquiera que sea su perspectiva, eso no es el punto. El punto que estamos tratando de embarcar hoy o de traer a colación es que conmemoramos este tiempo, y ya el 9 de Av está en la esquina. Faltan 7 días, creo que estamos, para llegar a ese momento, que es un momento de introspección, como decía anteriormente, de plegarias, de luto, y también de una búsqueda intensa de la cara del Eterno, porque necesitamos acercarnos y pedirle de que sea pronto la construcción del templo, que la visitación del Mesías o su regreso sea pronto y que sea en nuestros días. Esta semana entonces es la que nos queda para llegar a ese momento, a esa semana. Y entonces es de visión, porque lo que está tratando los sabios cuando establecieron esta sincronía o este sistema de observar estas 3 semanas consecutivamente, y en la última semana establecer el Shabbat de visión, es que no nos enfoquemos nada más en ese momento de tristeza, sino que nos enfoquemos que hay una visión que tenemos que buscar hacia adelante, tenemos que perdurar, tenemos que permanecer, tenemos que arraigarnos, y que la manera que nosotros podemos lograr eso es tomar visión, que tenemos un Dios que sí ha traído y ha permitido veredictos
en contra de la desobediencia de su pueblo, pero también que es un Dios que desea desde lo más profundo de su corazón la reconciliación de su pueblo, de su gente, de la humanidad entera. Entendamos esto, la maldad prevalece en el mundo porque la justicia no se establece y aquellos que a veces conocen y la entienden, la tienen, la implementan en sus propias comunidades, pero no la dispersan por todo el mundo. Entonces, somos también parte culpable de que no se siga propagando, pero al mismo tiempo, esa gente que no conoce nada de Dios, esa gente que rechaza a Dios, por ellos, específicamente por los perdidos, que vino a buscar Yeshua a esa gente para que vinieran a un contacto, se encontraran frente a frente con el Dios de la creación. Ellos tienen también esperanza, pero la tienen que abrazar. Dios está dispuesto a salvar a quien se arrepiente, pero tiene esa persona que arrepentirse. Caminar en arrepentimiento significa con frutos de arrepentimiento, que significa no regresar a las mismas cosas de siempre o de antes y seguir hacia adelante. Dios está dispuesto a hacerlo. Y este es el tiempo de hacer recordar que hay una visión, y esa visión es que Yeshua vino a padecer por todo el mundo porque la esperanza de Dios es de que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, continuemos hacia adelante. La porción de esta tarde es Devarim. Diga conmigo. Devarim. ¿Qué significa? Palabras. Literalmente. Pero esto es el inicio de la primera porción del libro Deuteronomio, que eso en griego se traduce como segunda palabra. Ahorita vamos a estar viendo un poquito, siempre repetimos ese pequeño lapso de información para que todo el mundo entre a este entendimiento. Y el subtítulo que pusimos a esta parashá es el arte divino de formarnos con palabras. El arte divino de formarnos con palabras. Cada vez que usted se encuentra en las Escrituras, y así dijo Hashem a Moisés, así instruyó Dios a Moisés, así le dijo Adonai a Moisés que instruyera al pueblo. ¿Qué es lo que está entonces Dios haciendo? A través del arte divino de su palabra. ¿Y por qué tiene que ser arte divino? Porque el conocimiento de Dios es el más alto. No hay sabiduría más alta que la de Dios. Entonces, cuando Dios baja al nivel del hombre y le dice a un líder que él mismo escogió, dile al pueblo que haga esto, dile al pueblo que forme esto, dile al pueblo que batalle, dile al pueblo de que suba, dile al pueblo que baje, dile al pueblo, etcétera, etcétera. Dios está formando una nación. Si nosotros observamos que en Bereshit Dios empieza a hablar y dice que se partan los mares o que se partan las aguas, que se dividan, y cuando habla acerca de la creación de los animales, habla de que los animales van a surgir de acá, que los peces van a poblar los mares, de que los árboles van a salir o que la vegetación va a surgir de la tierra, etc. Él está formando con palabras. Él está, a través de su sabiduría y de su poder, está formando. Entonces tenemos que entender esto, que simplemente cuando decimos Dios dijo, no simplemente Dios dijo. Cuando Dios decide intervenir en la vida cotidiana de los seres humanos es porque Él está terraformando un plan, porque Él está llevando a cabo un plan. No lo tomemos demasiado a la ligera, no lo tomemos demasiado tan leve. Las palabras de Dios son serias.
¿Cuántos dicen amén? Yo no les estoy diciendo que Dios es un Dios serio. Yo lo que estoy diciendo es que cuando Él te da una palabra es porque hay seriedad en lo que Él está diciendo. Amén. Entonces, ¿y qué significa esto de seriedad? Que Él demanda obediencia. Él demanda que nos afirmemos en lo que Él está diciendo y Él demanda que tengamos fe en lo que Él está diciendo. Si no, a través de esta porción vamos a ver qué es lo que sucede cuando esto que acabo de mencionar, tan simple como suena, empieza a tener efectos caóticos. Vuelvo y repito, cuando se desobedece la dirección divina, hay efectos caóticos. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que tratamos de evitar a toda fuerza, en todo empeño. Con todo empeño debemos de evitarlo. Entonces vamos hacia adelante. Devarim, palabras, o dije Deuteronomio también. Estudiaremos de la Torá, Deuteronomio 1:1 al 3:22, que es lo que comprende la porción. Profetas Isaías 1, del verso 1 al 27. Pacto renovado, Nuevo Testamento, en Mateo 24, 1 al 22. Esos son prácticamente la estructura de la porción. Hay siempre más escrituras que se comparten. Esta es la porción de Devarim número 44 en el procedimiento del estudio anual o del ciclo anual. Somos una congregación netamente mesiánica o judeocristiana y nos arraigamos a nuestro Mesías. Las escrituras es una gran manera de conocer cómo tu Mesías piensa. Y hermanos, siempre le pedimos, por favor, si usted es bendecido por estas enseñanzas, por estas transmisiones, por favor pónganos un like o un corazoncito, un comentario positivo. Ahórrese los comentarios negativos, por favor, porque realmente no nos edificamos de esa manera. Queremos escuchar cómo la palabra del Eterno, no la palabra del pastor Galán, la palabra del Eterno le edifica. Regálenos un like y si el Eterno le mueve el corazón a hacer una donación, por favor búsquenos en raicesdelafe.org y ahí a través de los procedimientos de tocar botones por acá va a llegar al lugar de donaciones y hágalo porque será de bendición. Nosotros no pretendemos conocerlo todo, pero sí seguimos estudiando porque queremos educarnos. También nos puede escribir a raicesdelafe@gmail.com. Nuevamente, siempre repetimos esto, es parte de nuestro proceso de recordarles que la Biblia para nosotros es la plataforma importante, es la fundamental, pero a esto le agregamos recursos académicos, conocimientos de tradiciones dentro de los aspectos socioculturales de la comunidad judía contextualizada, cómo se vivía en 3.500 años atrás, 2.000 años atrás, y cómo se ha desarrollado el conocimiento judío a través de las edades. Por eso es que estudiamos a los sabios judíos, el Talmud, el Mishnah, y traemos siempre pedacitos de información para cultivar nuestro entendimiento. Y obviamente queremos escuchar de los profetas y lo que el Señor está hablando también hoy. Estos son algunos de los recursos que hemos estado presentando, estudiando y continuamos haciéndolo hasta que termine este ciclo anual. Y vamos hacia adelante con el resumen. Amén. ¿Están listos? Amén. ¿Estamos listos? Amén. La pastora está con el otro teléfono y dice, no hablo porque se escucha. Moshe cuenta la historia de 40 años después de recibir el segundo set de Lujot, es decir, el segundo set de las tablas. El relato de él comienza desde ese punto, él parte. Hasta el pedido del pueblo de enviar a los espías. En este versículo, que es el número 12, se lee con la melodía Eijá o de lamentaciones. Esto es en la sinagoga tradicionalmente. Pongan atención a esto, hermano, porque a veces tal vez no pensamos que nos concierne, pero sí nos concierne. También se narra el establecimiento del Sanedrín y el sistema judicial.
no como se conoce hoy, pero es el primer intento de Moshe de establecer estructuras judiciales, estructuras de balance en la sociedad de su momento. Se relata el incidente de los Meraglim o espías y el terrible error que cometieron 10 de estos espías, el castigo que recibieron ellos y gran parte del pueblo por la desobediencia. Recordemos que el pecado de los espías y el decreto para que esa generación muriera en el desierto ocurrió en Tisha B'Av. Tisha B'Av, que es el 9 de Av. Es decir, sucedió en esta fecha que próximamente estaremos conmemorando. El 9 de Av, en el año 2449, que viene siendo exactamente 3.266 años en el pasado. Moshe salta 38 años de los 40 años decretados como consecuencia de la desobediencia. Durante este tiempo Israel vivió relativamente en paz. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que el pueblo se mudó tantas veces, creo que en el primer año, tantas veces en el último año, pero se movió menos tiempo o en menos situaciones durante los otros 48 años de en medio? Y fue tal vez, como dice este comentario, que ellos estuvieron durante ese tiempo relativamente en paz y bajo la protección divina. Moshe súbitamente se enfoca en el encuentro de Israel con las naciones de Esaú o Esab, Moab y Amón. Este es el último año, ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces cuando van a comenzar los conflictos. En los otros años ellos se mudaron de aquí para allá, pero no tuvieron tantos conflictos. Se vuelven a contar las batallas con Sihón y Og, es decir, él les recuerda, está Moshe. Recordemos, Devarim se le llama la segunda palabra porque Moshe se para ante el pueblo por 37 días y empieza a recitarles todo lo que han pasado durante esos años. ¿Ok? Entonces, que siempre mantengamos esto en nuestra mente, que él está hablando, porque usted de repente va a decir, pero no estudiamos eso hace unas semanas atrás. Se está repitiendo porque se los está recordando. Y el propósito es, dicen los sabios, es regañarlos sutilmente. No les dice los pecados y las faltas que cometieron, pero les menciona los lugares porque ellos saben, internamente ellos saben lo que ha sucedido, las faltas de ellos, la crianza, la desobediencia y las desgracias que les sobrevinieron. Los familiares de ellos que murieron a consecuencia de esa desobediencia. Entonces es imposible olvidar esas cosas. Pero él lo hace de una manera sutil. Porque él no quiere, y esto me gusta como el comentario de Rashi dice de que lo está haciendo de esta manera con el objetivo de regañarnos, pero protegiendo su dignidad y protegiendo el honor de Israel. En otras palabras, se concentra en atacar el comportamiento y no la dignidad del pueblo. Porque lo que está tratando es levantarlos. ¿De qué valdría pararse a regañarlos por 37 días? Al contrario, les está diciendo, Dios ha traído consecuencias sobre la desobediencia, pero ahora nos estamos adentrando a conseguir la tierra prometida. Entonces nos tenemos que animar, pueblo. Tenemos que concentrarnos en obedecer. Tenemos que concentrarnos en hacer las cosas de la voluntad del Eterno para que nos vaya bien. Cuando obedecimos, vencimos. Cuando desobedecimos, fuimos derrotados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, se vuelven a contar las batallas de Sihón y Og y la adquisición del Transjordán. Transjordania se entrega a las 2 tribus y media y se alienta a Yehoshua a ver estas victorias como una promesa de éxito futuro en la conquista de la tierra de Haaretz, de la tierra prometida o Israel. Entonces, como una escritura direccional, una escritura que nos ayuda a llevar una dirección,
Vemos Hechos 13 del 18 al 26. Hechos 13, 18 al 26. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach había de padecer. El Mashiach debía de padecer. Eso no era escondido. La interpretación judía entendía estas cosas, de que cuando apareciera el Mashiach, él iba a padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Está entendiendo la conexión? Aquí le está diciendo el apóstol a la congregación de su tiempo, pero esto es lo mismo que le está diciendo Moshe antes de que el pueblo entre. Arrepiéntense, pongan sus cosas, su corazón en el lugar correcto, que estén predispuestos a la obediencia de Hashem para que nos vaya bien y nos dé victoria en la conquista. ¿Okay? Entonces, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado. Y él envíe a Yeshua, bueno, pero ya había venido Yeshua, está hablando de su retorno, para que envíe de regreso, es lo entendido, a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. El Mashiach, después de padecer, tenía que ser recibido de regreso en los cielos. Y de acuerdo a lo que dice en Hechos 13, esto también estaba sobreentendido, o sea, interpretado dentro de lo que el pueblo religioso, los líderes judíos entendían en el tiempo de Yeshua o el primer siglo, para decirlo contextualmente. Porque Moisés dijo a los padres, ¿quién lo dijo? Moisés le dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, toda alma que no siga a aquel Mashiach, toda alma que no siga a este líder, será desarraigada del pueblo. Será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Y del pacto de Dios y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿A quién fue enviado Yeshua? A su pueblo. No a las naciones primero. Fue para cumplir el Mesías prometido a Israel. ¿Para dónde se dirige Israel en este momento de Darín? A entrar a la tierra prometida. Es donde ellos se van a sentir a salvo. Fueron perseguidos. Fueron primeramente esclavizados. Fueron perseguidos. Fueron atemorizados. Estuvieron 40 años en el desierto. Ahora están a punto de entrar a un lugar que ellos tienen que conquistar. Tienen que entrar a un lugar que les va a costar conquistar porque no va a ser fácil. Pero Dios les dice, yo les estoy garantizando la victoria. Yo les he entregado a todos estos pueblos que viven allí. Repito el 26. Y vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese primeramente ustedes, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Una de las cosas que yo quiero que entendamos, que muchas personas
malinterpretan y toman lo de el pueblo judío fue elegido como la garantía de que el pueblo judío todo se va a salvar. Las escrituras no dicen eso. Otras personas malinterpretan, ¿verdad? En el mundo occidental, de que el pueblo judío se jacta. El pueblo religioso judío se jacta de ser lo mejor, la creminata de la sociedad, de la humanidad. Eso es mentira. Algunos piensan que el pueblo judío es jactante, que está engreído y que piensan de que ellos son mejores y por eso no tratan de bienvenir a otras personas que quieren entrar a entender la Torá. Eso no es cierto. Lo que pasa es que son defensivos de su herencia. Defienden su herencia. Ninguno de nosotros acá presentes que tenemos nuestras propiedades, nuestros carros, nuestras familias, queremos que nadie que nosotros no conocemos se acerque a nuestra herencia, se acerque a nuestra familia, especialmente si no conocemos, especialmente si miremos que hay una cercanía que podría tomarse sospechosa. Todos reaccionáramos de la misma manera. Y acordemos que el pueblo judío, a través de la historia, muchos se han acercado a ellos y después los han traicionado. Entonces, son un poco celosos, sí, pero se entiende por qué. No es justificable que pase de esa manera toda la vida, pero para establecer una relación, para establecer una confianza, un bitajón, como se dice en hebreo, hay que esperar que tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Hay que demostrar también cuáles son los verdaderos deseos de estas personas. Por eso es que muchas veces se les dice a las personas de que tienen que estudiar primeramente, pasar a ser, ¿cómo se dice? Noajidas, primeramente, porque quieren ver que dentro de esas leyes noajidas, las 7 leyes noajidas, cómo se comporta esa persona dentro de esa estructura para darle puerta abierta a otras cosas. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted a su hijo que acaba de recién recibir su licencia de conducir, usted no le da el mejor carro, el más lujoso de la casa para que lo empiece a manejar. Usted posiblemente le compra un vehículo que sea un poquito barato para que él practique, para que él sus primeros 2 años lo practique. Y después, cuando él establezca que ya es un buen conductor, entonces se le permite, se autoriza a una cosa mayor. Es normal. Es normal. Ya hemos hablado de este procedimiento también acerca de cuando una persona emigra a un país, tiene que pasar el proceso de demostrar con buenas acciones, con buena actitud, que es trabajadora, que estudió antes de conseguir su residencia. Una vez que establece su residencia, tiene que pasar los años necesarios, a veces 5 años, para conseguir su ciudadanía. Entonces, es establecer no solamente confianza, pero demostrar de que uno es confiable. Y eso es normal en cualquier organización, trabajo, etc. Entonces, vamos a hacer la bendición de la Torá, hermanos. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim. Benat lanu et torato. Bendecimos a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos dio su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermano, y gracias. Ok. ¿Estamos listos? Aleluya. Santo es el Señor. Estas son las palabras
que Moshe habló a todo Israel al otro lado del río Jardín en el desierto, en el Arabá. Deuteronomio 1, del verso 1 al 8. Estas son las palabras que Moshe, ¿quién las habló? No fue Dios, ¿verdad? Que es algo diferente. Siempre los versículos o los capítulos comienzan diciendo, y habló Hashem a Moshe. Pero en este caso es la palabra de Moshe. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del río Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Param y Tofel, Labán, Hatzerot y Ditzahab. Son 11 días de camino desde el monte Oreb hasta Cades Barnea, pasando por el monte Seir. El primer día del 11º mes del año, eso es el 11, el mes 11 del año, Moshe habló al pueblo de Israel repasando todo, habló al pueblo de Israel repasando todo lo que Yahweh le había ordenado que le dijera. ¿Qué estamos haciendo, Moshe? Estamos repasando. Él está repasando todos los que han vivido para que se recuerden. Esto fue después de haber derrotado a Sihón, rey de los Emorí, o Emori, que vienen siendo los reyes de los amorreos, que vivía en Heshbón. Y a Og, ese es otro rey que vencieron, rey de Bashán, que vivía en Astarot, en Edrei. Ahí, más allá del Jardín, yendo hacia el este del Jardín, no hacia el oeste. Ahí, más allá del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe se encargó de exponer esta Torá y dijo, Adonai nos habló en Horeb y dijo, o él dijo, has vivido lo suficiente junto a esta montaña. Has vivido lo suficiente junto a esta montaña. Vuélvanse, muévanse. Es decir, regrésense, muévanse y vayan a la región montañosa de los Emorí o de los amorreos y a todos los lugares cercanos ahí en el Arabá. La región montañosa. La Shefela, son los lugares bajos. El Negev, que es otro desierto, y junto a la orilla del mar, la tierra de los Cananí, que es los cananeos, y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. En otras palabras, hermanos, hasta el río Éufrates ellos tenían la misión de conquistar, pero no llegaron hasta ahí. He puesto la tierra delante de ti. He puesto la tierra delante de ti, significa yo te la estoy entregando, yo te la estoy otorgando, yo soy el rey del universo, yo soy el creador de esta tierra, yo te la estoy dando. Entra y toma posesión de la tierra que Adonai juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes después de ellos. Aquí hay una garantía. Aquí hay una garantía y esta garantía es una promesa. Podríamos decirlo invertidamente. La promesa viene con una garantía, o la promesa es una garantía de que es de ellos, de que ellos la van a poseer, de que ellos van a poder sacar a las personas que están ahí, porque Dios se las ha dado a ellos. Yo siempre hago este pequeño paréntesis y les recuerdo de que cuando el pueblo, que eran apenas 70, se fueron de Canaán, ¿ok? Cuando el pueblo se fue de Canaán y se fueron a Egipto, eran 70, ¿verdad? Pero esas tierras, muchas de esas tierras en lo que se llama Cananea o Canaán, ya le pertenecían a la familia de Abraham. Ya le pertenecían a la familia de Jacob. Entonces, lo que ellos tenían que conquistar eran algunas áreas donde estas otras tribus estaban establecidas. Entonces, para introducción, vamos a repetir un poquito de lo que se dice cada año para establecer una base. El último libro de la Torá es Deuteronomio. La Torá son 5 libros.
Y se le llama la segunda palabra de Moshe en hebreo. La segunda palabra de Moshe, que en hebreo se le conoce como Devarim, que significa palabras, y la palabra porción, ¿verdad? O esta parashá o porción de estudio de esta semana se llama Devarim, que es la porción número 44. Esta parashá se le da el nombre de Devarim por la frase Elech ha Devarim. Estas son las palabras. En hebreo se lee entendiéndose que son palabras de regaño. Cuando uno lee, obviamente nosotros no tenemos el contexto ni cultural ni tampoco, más bien, diríamos, gramatical de la lengua, por lo tanto, pues no vemos que es un regaño. El Midrash semanal de ArtScroll lo dice de esa manera, lo explica de esa manera, de que en hebreo es un regaño. En griego se dice Deuteronomio, que es una traducción de la frase en hebreo, que es como la Mishnah, es una repetición, es una copia de las palabras que se dijeron. Esto está escrito en Deuteronomio 17 y 18. Y cuando se sienta sobre el trono de su reino, entonces reescribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que esté al cuidado de los sacerdotes levitas. Esto es cuando Moshe está hablando acerca de los reyes, que el rey que se sienta a gobernar en Israel, o el líder, tiene que hacer como mandato, como parte de cumplir él su rol como líder, tiene que escribir de su propio puño y letra una copia de la Torá. ¿De dónde va a tomar la copia? De la original, que va a estar al cuidado de los levitas y de los sacerdotes en el Mishkan. Deuteronomio significa o se traduce a repetición o a la copia de la Torá. De ahí es que se utiliza el término en círculos rabínicos como la segunda palabra o la segunda ley. Pues Moshe la repite en presencia de todo el pueblo. Él está hablando, le está dando históricamente y le está repitiendo todas estas cosas para que el pueblo tome conciencia. Este libro es prácticamente un recuento de toda la travesía del pueblo hebreo por el desierto hasta llegar al lado oriental del río Jordán o Jordán. Devarim, o palabras, es el discurso de despedida que Moshe dice. Él prácticamente con este discurso, después de terminar este discurso que dilata por 37 días, algunos sabios dicen 36, él se está despidiendo. Él revisita todos los puntos importantes de la Torá, las leyes prescritas por Dios, por Hashem. Es la primera interpretación revelativa extraída de esos 40 años de aplicar la ley. Por primera vez, él está dando un contexto, leyendo lo que se está leyendo, pero hablándole al pueblo, trayendo un contexto de las experiencias que vivieron. Moshe redarguye, regaña y hace balances didácticos, es decir, de entendimiento para reflexionar, para que el pueblo reflexione como comunidad. El Midrash también alude o cita en Levítico 26, 18, 20, que dice lo siguiente: si aún con estas cosas no me escucháis, pueblo de Dios, si aún con estas cosas no me escucháis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, la soberbia de vuestro orgullo, altivez. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Es decir, ni el cielo escuchará, no va a llover, ni tampoco la tierra dará fruto. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no producirá nada y los árboles del campo no darán su fruto. Entonces, y en este contexto, ¿cómo podría ser positivo? Bueno, Dios lo que está diciendo: si me obedeces, ninguna de estas cosas va a suceder. Nada de esto va a suceder. Y el Midrash lo que está tratando de explicar es que en el contexto se debe de entender de que hay una consecuencia. Por ejemplo, hermanos, cuando hay una promesa,
Yo le prometí, hablando de vehículos, estoy tratando de contextualizarlo en algo normal del cada día. Cuando yo le prometí un vehículo a mi hijo que ya iba pronto a la universidad, yo le dije, ese carro que yo manejo lo saqué nuevo, ya no es tan nuevo, pero está en muy buenas condiciones. Necesitas ciertas cosas, mejorías, y eso te va a tocar. Yo te voy a ayudar, pero las grandes posiblemente te va a tocar hacerlas a ti porque te va a costar. Y eso no suena como una promesa completa, porque hoy en día la humanidad está basándose en cosas completas, premios completos, bendiciones completas. Nadie quiere pagar el precio. Todo el mundo le parece de que si algo tiene que uno esforzarse, que hacer, ¿cómo se dice? Esfuerzos extenuantes para llegar a una meta, entonces no es bendición. Pero él lo tomó en serio. Y entonces, ¿le podía yo dar inmediatamente la llave? No. ¿Por qué? Faltaba algo importante antes de llegar a eso. Que él sacara su licencia de manejar. Para sacar la licencia de manejar, antes de llegar a la licencia de manejar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que obtener el permiso y agarrar las clases. Y tiene que foguearse, ir a practicar para poder llegar a ese día de la evaluación y poder obtener la licencia. Después de obtener la licencia, tiene que tener una supervisión de un adulto con licencia que anda con él mientras tanto él puede manejar y acostumbrarse a tomar las decisiones adecuadas en la vía de tránsito. ¿Qué es lo que estoy diciendo, pastor? La paracha entonces es de lecciones de manejo y de carros. No. Estoy hablando de cosas del diario vivir porque es importante. Cuando Dios empezó, hace un rato empecé a decir, empezó a hablar de los cielos y la tierra, ¿qué dijo? Dios, fíjense bien cómo empieza. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo completo. En una frase global, universal. Y después nos trae un poquito más cerca. Empezó a hablar de cómo Él empezó a hacer separación de cosas. Cómo Él empezó a crear. Cómo Él empezó a hacer los animales, las aves, los peces, etc. Y de lo último hacia el hombre. Y lo más interesante es que Él crea un lugar especial que se llama Edén. Pero al hombre no lo pone, no lo crea dentro de Edén, sino que lo crea de afuera y lo trae hacia adentro. ¿Sabes? Yo muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿por qué Dios tomó de la Adamá, de la tierra rojiza de afuera, para después formar al hombre y eventualmente introducirlo al lugar santo, al espacio sagrado? A un monte santo. Porque tenemos que entender de que ese Edén estaba establecido donde es Betel, donde el templo estuvo residiendo por mucho tiempo. El monte Moriah, Betel, la cima del monte, era ahí donde estaba localizado el Edén. Entonces, ¿por qué Dios sacó al hombre de afuera? Perdón, lo hizo afuera y después lo introdujo. Porque ha sido desde siempre el plan de Dios que aquellos que estemos afuera, aquellos que lo desconocen, aquellos que son pecadores, aquellos que no tienen ni siquiera la menor idea de las cosas espirituales, sean personas que puedan ser formados a través de su palabra, porque Dios está en el negocio. Su divinidad, cada vez que esparce palabras, es con el propósito de formarnos. Es con el propósito de formarnos. Y entonces Él formó al hombre. Y después de formarlo, le sopló de su aliento. Y lo introdujo eventualmente. Una vez que fue un ser inteligente, un ser interactivo, un ser que se podía comunicar al mismo nivel con Dios, con el mismo lenguaje, lo metió dentro del Edén. ¿Para qué? Para que ahora este hombre se encargara de infectar, a veces digo yo, pero esta palabra tiene una connotación negativa. Influenciar a la raza humana. Es lo que hizo con Abraham. Lo trajo de afuera. ¿Lo trajo a dónde?
a la tierra que él había escogido, al espacio más sagrado, hasta después lo llevó al monte Moriah, donde le pidió que ofreciera a su hijo. Y así sucesivamente vamos viendo cómo el Señor tiene un plan divino, ¿verdad? Tiene el arte divino de formarnos con su palabra. Y entre más vamos obedeciendo, Él va tomando más auge en nuestra vida, va tomando más capacidad de poder afectar nuestro mundo inmediato. Amén. Ese es el propósito, que nosotros en la obediencia alcancemos el gran favor de Dios para que tengamos efecto, tengamos autoridad, tengamos la capacidad de poder invadir los pensamientos de otras personas que desconocen a Dios. Y cuando digo invadir se oye bastante negativo, pero me refiero a poder influenciar esas mentes para que escuchen de Dios, para que se acerquen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y un aplauso al Eterno, porque es una verdad que tenemos todos que abrazar. Entonces, mire, vamos un poquito para atrás. Los sabios dicen de esta manera, o mejor dicho, este escritor, aleluya, se me va el rabino, déjenme ver si lo puedo encontrar acá rapidito, si no, después le damos el crédito, porque es importante dar crédito a quien crédito merece. El escritor El corazón de la Torá. Este varón dice lo siguiente en su comentario sobre esta porción, de que si nosotros tenemos una promesa, esa promesa trae responsabilidad. Entonces el pueblo no podía esperar de que, la tierra prometida, y ahora todos los milagros que se han dado a través de todos los años, agua de la piedra, comida del cielo, pan, ¿me entiendes? Todas estas cosas acostumbraron al pueblo a tener una dependencia de Dios. Él quería exactamente de que el pueblo dependiera de él, que creyera en él, que tuviera confianza en él. Pero el pueblo empezó a malinterpretar esta provisión hasta el punto de la exigencia. Entonces ahora el pueblo, cada vez que le decían pelea, no querían ir a pelear. Cada vez que decían pelea, no querían ir a pelear. Es decir, desobedecían por el miedo a la muerte. Pero eventualmente, por la desobediencia, terminaban en caos. No sé si me estoy dando a entender. A veces queremos evitar que nuestra carne sea molida por los esfuerzos que nuestros sacrificios afecten nuestra fisicalidad, pero por evitar las cosas que Dios quiere que hagamos en la vida, queremos evitar lo que Él nos manda hacer y terminamos pagando el doble por la desobediencia, como consecuencia de una desobediencia. Yeshua le decía a cada uno de sus restaurados, vuelvo y repito, Yeshua, nuestro Mesías, le decía a cada uno de sus restaurados, vete y no peques más. Una vez le dijo a uno que habiendo sido liberado la persona de ese demonio, que no pecara más, que no le abriera la puerta, porque si no el enemigo iba a entrar con 7 demonios más y su situación iba a ser peor. Entonces, es de entender que la visión de Dios es que nosotros tomemos la batuta, tomemos la promesa, pero entendamos que siempre va a haber una responsabilidad que tenemos que hacer. Se espera que hagamos algo. Se espera que hagamos algo. Entonces, continuamos. Mire, este es el área en el mapa. Esto es Israel, el lado prometido del occidente del río Jordán. Y este es lo que hoy en día se llama Jordania o Jordán. Y en esta parte de acá, en un tiempo se entendía como Transjordania. ¿Okay? Y ellos vienen por el lado sur y van a pasar por acá, por el reino de Edom, que es donde Esaú, el mismo Señor le dice, no se vayan a meter con la gente de Esaú porque yo les he heredado a Esaú esa área. No se metan a discutir con él. Y también les dice que no entren en altercados con esta gente porque son descendientes de Lot. Pero ¿qué pasa? Que esta gente
levanta guerra en contra de Israel y ellos se tienen que defender. ¿Okay? Entonces, el rey amorreo, Sejón, no se ría porque no se trata de que tiene las cejas grandes, ese es el nombre de él. Rey amorreo, Sejón, que vivía en Heshbón, ok, pero es, y aquí se lo empieza a establecer, que dónde está el reino de Basham, King Og, y así sucesivamente, dónde está el reino de Moab, dónde está el reino de Amón. El monte Horeb, es decir, ahí está obviamente mucho más abajo porque ellos vienen del área central de Arabia Saudita, lo que se conoce como Arabia Saudita. Y esta nación de acá hoy en día es Jordania. Es más, en esta área de acá es por donde queda Petra. Que Dios daba órdenes y Moshe Dios daba órdenes y Moshe hacía que el pueblo ejecutara. Dios daba la orden y el líder dirigía al pueblo a ejecutar. Entonces, mantengamos en mente entonces, hermano, hoy voy a predicar poquito, o a enseñar poquito, mejor dicho. Mantengamos en mente que esta parte de Deuteronomio es lo que Moisés le está recordando al pueblo que ha pasado por 40 años. ¿Sabe lo que estaba pasando por el pueblo, por la mente del pueblo? Va a ser más de lo mismo, porque hemos estado en estos 38 años en paz. Hemos estado en tranquilidad, así va a ser. Entonces lo que les está preparando, recuérdense. A ver, un padre no le da consejos al hijo de que pórtate bien porque o si no van a haber consecuencias cuando no hay necesidad. No sé si me estoy dando a entender. Contésteme en amén, si el pastor o no, para que yo me dé cuenta que estamos entrando en entendimiento. Este varón le está diciendo al pueblo, por 37 días, hermanos, vamos a ir a tomar esta tierra. En aquel momento, cuando los espías vinieron con el reporte, ustedes no quisieron obedecer. Y era tiempo de pelea, ustedes no quisieron ir a pelear, vino mortandad. O sea, estoy parafraseando, porque el Señor se enojó, ustedes encendieron la ira de Él. Y a consecuencia de eso quedamos 40 años en el desierto. Entonces, Él está tratando de poner estos puntos de vista, porque el pueblo ha pasado dentro de esos 38, no han tenido guerra. Y ahora se tienen que preparar para la misma. Por ahí es donde empezó el problema. Entonces, lo que está tratando de él es llamar la atención para que hay tiempo de lucha. Entonces, el pueblo ha crecido demasiado. Le dice él, en un momento, ustedes eran demasiada carga para mí. Yo soy un solo líder. Y ustedes se volvieron pendencieros y difíciles de poder atender. Se escogieron entonces líderes de las tribus para formar un consejo o un Sanedrín. ¿Para qué? Para que los ayudara a sojuzgarlos. Para que me ayudaran a mantener orden. Para que me ayudaran a aplicar la Torá. Para que hubiera orden en el pueblo. Se les encargó hacer las cosas sin favoritismo y juzgar con justicia y equidad, sin hacer diferencia del judío y de los extranjeros. Llegaron cerca del monte del Amorreo, pero pidieron que mandáramos hombres espías para que declararan cómo era la tierra, que ellos vinieron con el reporte negativo y entonces sucedió toda esta mortandad y sucedió de que se quedaron castigados por 40 años en el desierto. Entonces, y ahora me recuerdo, fue el pueblo entonces, según los sabios, que le dijeron a Moshe, le sugirieron a Moshe, mandemos gente para que chequee la tierra, a ver si la tierra es buena, para que nos diga si vamos a poder, para que les den garantías de que ellos iban a poder vencer. Y entonces se olvidaron en un momento dado que Hashem era el que los había traído hasta allí. Que Hashem partió el mar, que Hashem se deshizo de toda la armada del faraón, que Hashem les enseñó cuál era su poder, les proveyó todo lo necesario y ahora estaban dudando. Nuevamente,
quiere el pueblo testigos, ojos que les digan, ojos humanos que les digan, que los convencen de que sí pueden. No Dios. Qué interesante. Ahora, ¿se recuerdan cuando en un momento llega al lado del Sinaí, llega el suegro de Moshe, Jethro, con la esposa de Moshe y sus hijos, a entregárselos? Y después él le da la lección, ¿verdad?, de cómo debe de armar a este Sanedrín. Lo estamos viendo que esa lección que le dio Jethro, aquí la está haciendo funcionar Moshe otra vez. Pero ¿qué es lo que le dice en un momento dado Moshe? Cuando le dice, me voy, le dice Moshe, no, esta es la versión de, ¿me entiendes? Pero vamos a interpretarla. Pero ¿por qué te vas a ir? Tú eres mi suegro. Tú conoces muy bien el área hacia donde nosotros vamos. Tú puedes servirnos de ojos para nosotros, para podernos llevar por ese camino. En ese momento Moshe empezó a depender de la capacidad de un ser humano. Y muy pocas veces se observa este punto, pero en mi parecer, yo no estoy juzgando a Moshe. En mi parecer fue un poco débil de parte de él. Porque Moshe, confiando en Hashem, quizás quiso convencerlos con palabras, ¿verdad?, de demostrarles, tú eres bienvenido, quiero abrazarte, suegro mío, ven, sé parte de este pueblo. Sé parte de un pueblo que conoce al Dios verdadero. Quizás lo estaba invitando de esa manera. Pero decirle, tú puedes ser nuestros ojos, estaba poniendo demasiado peso en la capacidad de un hombre de poder garantizarle de que ellos iban a llegar victoriosamente o a vencer victoriosamente. Y a veces no sucede, hermano. No sucede. Ustedes saben por qué es que nosotros pedimos referencia cuando vamos a un lugar de visita, de vacaciones, cuando queremos ir a ver un doctor, cuando queremos a un abogado, preguntamos a alguien siempre, porque queremos saber de la experiencia de otra persona, de cómo le fue, cómo le cobraron, cómo estuvo el asunto, para darnos cierto tipo de garantía, justificación o quizás descanso espiritual y mental de que las cosas van a salir bien. Cuando aquí nosotros debemos de doblar las rodillas, levantar nuestros brazos o pedirles en oración al Señor. Amén. Que sean nuestros ojos, que sea nuestra garantía, que sea nuestra salvación, que sea nuestra bendición. No subieron entonces a tomar la tierra, desobedecieron y ofendieron a Hashem. No caigamos en ese error de ofender a Hashem, que vayamos pretendiendo que sean seres humanos que nos resuelvan, sin antes haber puesto la visión, la misión a Dios en sus manos primero. ¿Amén? Amén. Entonces, mire, dice, pero no subieron en el 26, Deuteronomio 1:26 en adelante, pero no subieron. En cambio, te rebelaste contra la orden de Adonai tu Dios, y en sus tiendas se quejaron. Que Becher, se quejaron diciendo, es porque Adonai nos odia. ¡Wow! Esta versión me gusta, esta es la versión completa judía, o judía completa. Es porque Adonai nos odia, porque nos había sacado de la tierra de Egipto solo para entregarnos a los amorreos, a los emori, para destruirnos. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Además de quejas, ¿se llama qué? Están distorsionando la reputación de Dios. Ellos no conocen a Dios. No tienen una relación cercana con Dios para hablar de esa manera. O sea, a veces la gente cree conocer y trata a la deidad como que si fuera que nos codiamos con Él. ¿A qué tipo de lugar nos dirigimos? Nuestros hermanos hicieron que nuestro coraje fallara cuando dijeron la gente es más grande y más alta que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y finalmente hemos visto Anahim, gigantes ahí. ¿Sabe que toda esa área, hermanos? Toda esa área de ese mapa que yo les demostré, según las mismas escrituras, usted lee todos los 3 capítulos completos, y la misma escritura da testimonio que había gigantes en todos esos pueblos. O sea, los gigantes en la antigüedad no eran cosas raras.
No eran no eran soldados que no se podían vencer, eran vencibles como cualquier otro ser de carne y hueso. Nada más que eran más fuertes y más difíciles, pero también caían. ¿O acaso no lo demostró David? Con una pequeña piedra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice ahora, te respondí, no tengas miedo, no les tengas miedo. Te respondí, no le tengas miedo, no le tengas miedo. Hermano, el miedo es una rata que se disfraza de diferentes tamaños. Usted sabe que usted puede ver una rata de este tamaño y en un huequito así chiquito eso se estira ese animal y pasa por unos huequitos pequeños. Para ustedes, pues, ¿cómo lo hizo? Se pueden estirar, tienen esa capacidad. El miedo es esa rata. Se puede disfrazar de precaución, se puede disfrazar de miedo, se puede disfrazar de pavor, se puede disfrazar de muchas formas, tiene diferentes niveles. Se puede disfrazar hasta de sabiduría, pero realmente no es sabiduría, es temor, es miedo, es cobardía. Adonai, tu Dios, que se adelanta a ti, luchará en tu nombre, así como Él logró todas esas cosas para ti en Egipto, ante tus ojos. Garantía. Yo les estoy dando la garantía, lo único que yo quiero es que crean en mí, que tengan emuná, por lo menos comiencen por bitajón, por confianza. ¿Okay? Es lo que estaba esperando el Señor. Y el hecho de que entendamos que hay una responsabilidad, que ustedes tienen que hacer algo. Yo se las estoy entregando, ustedes tienen que ir a pelearla. Y también en el desierto, donde viste como Adonai, tu Dios, te llevó como un hombre lleva a su hijo con cuidado, con protección, con alimentos, con ayuda, cobijándote de frío, cobijándote del calor. A lo largo de todo el camino que viajaste hasta llegar a este lugar. Sin embargo, en este asunto no confías en Adonai tu Dios. Sin embargo, en este asunto no confían. ¿Cuántas veces, cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra confianza baja? Cuestionamos, nos impacientamos. ¿Sabe la única fórmula que hay para levantar esos ataques, esas ráfagas esporádicas de inseguridad? Es que usted se siembra la palabra nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recientemente, yo les puedo dar testimonio de que hemos estado trabajando con unas cuestiones, unas gestiones que estamos haciendo y qué papeles para acá, qué papeles para allá, y cada vez que hacíamos algo, otros papeles más, y teníamos que hacer pruebas de acá. Y en un momento desde que yo me dio la chiripioca, como dicen, no, obviamente, no a pegar gritos y a ponerme, pero sí impaciente. No cuestioné a Dios, pero inmediatamente el Espíritu Santo me tomó y me dijo, nútrete. Y empecé a afirmarme en la palabra. Afirmarme en la palabra, confesar las promesas del Señor sobre nuestra vida. A pesar de que Él se adelantó a ti buscándote lugares para que coloques tus carpas y mostrándote qué camino tomar con el fuego por la noche y por la nube durante el día. Le estoy diciendo, ¿verdad? Que aquí que hay un contraste, que podemos comparar esto con lo que Chitro, en el momento que Moisés está diciendo, tú vas a ser nuestros ojos. Y aquí los ojos de Adonai. Aquí mismo te lo está diciendo en el 33. Dice, o el 32, sin embargo, en este asunto no confías en Adonai tu Dios. 33, a pesar de que Él se adelantó a ti buscándole lugares para que coloques tus carpas, para que estén seguros, para que ustedes puedan tener un lugar plano donde pongan todo el campamento. Y mostrándote qué camino tomar. Mostrándote que no tomes el camino equivocado. ¿Cómo? Con el fuego por la noche y con la nube durante el día. Adonai escuchó lo que estaba diciendo, se enojó y juró. Ni una sola de estas personas, toda esta generación malvada, verá la buena tierra que juré dar a tus antepasados, excepto Caleb, que es el hijo de Jefune,
Él lo verá. Le daré a él y a su descendencia la tierra por las que caminó, porque ha seguido completamente a Adonai. ¿Qué es lo que entonces nos da la garantía? Que vamos a entrar, que vamos a tener rompimiento o puerta abierta a la visión que nosotros tenemos, a las promesas que Dios tiene sobre tu vida. ¿Qué es? Lo dice exactamente aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Caleb, el hijo de Jefone, él lo verá. ¿Por qué? Es la pregunta. Le daré a él y a su descendencia la tierra, porque él, ¿qué? Lo que caminó, por la que caminó, el lugar por la cual él caminó, la promesa por la cual él caminó, porque ha seguido completamente a Adonai. Hemos obedecido lo que él ha dicho. Y después dice 37, además por tu culpa Adonai se enojó conmigo y dijo, tú tampoco entrarás ahí. Y qué interesante, porque siempre miramos que por cierta razón Jehoshua es mencionado primero que Caleb, pero en esta situación menciona primero a Caleb que a Jehoshua. ¿Y sabe por qué? Porque él se lo da en orden. Le habla de Caleb, pero después le dice, pero tú tampoco vas a entrar. Pero inmediatamente le dice, Jehoshua, hijo de Nun, tu asistente. ¿Estamos entendiendo? Tú no vas a entrar, pero tu entrenado. Tú, la persona que entrenaste. La persona donde tú depositaste de tu espíritu, de tu esmero, las enseñanzas, tu asistente que te ha seguido desde un principio, desde jovencito. Es así. Es decir, tú no vas a entrar, pero el que te sigue sí lo va a hacer. Por eso es importante cuando miramos cómo nuestras actitudes, nuestra obediencia ante Dios va a afectar a las próximas generaciones que vienen, como nosotros obedecemos, cómo aplicamos la Torah en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, un amén más animado, aleluya. Santo. Así que anímalo. Hasta la palabra se lo está diciendo, anímalo. Porque él habitará en Israel, para tomar posesión de ella. Animemos a nuestros hijos para que tomen posesión de sus promesas, de sus potenciales, de la visión que ellos tengan en su vida. Además, tus pequeños de quienes dijiste que serían tomados como botín. Imagínense, gente diciendo, sí, nos llevas a la guerra para que nuestros hijos caigan de esclavos. Y tus hijos que aún no saben lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allí. Se lo daré y ellos lo poseerán. Pero en cuanto a ustedes, den la vuelta y diríjanse al desierto por el camino hacia el mar de Suf, al mar rojo. En otras palabras, en ese momento Moisés les dijo, les está contando, se les está contando lo que han pasado. En ese momento yo les dije, váyanse de regreso. Váyanse por el desierto, váyanse. Los despidió. ¿Y qué fue inmediatamente la reacción de ellos, hermano? La reacción de ellos fue de temor. Y dijeron, no, verdaderamente hemos pecado. O sea, se están quejando. En el momento que él tiene la autoridad para dismiss, dicen en inglés, ¿cómo se dice? Para decir, váyanse. Ellos dicen, oh, hemos pecado. Hashem castiga a Israel porque su ojo se enciende en contra de ellos, ¿verdad? Porque no quieren ir a tomar la tierra, están despreciando. Están despreciando la lucha, pero están despreciando el regalo, la promesa. Adonai establece que esta generación no va a entrar, ya explicamos. Hermano, los decididos, si nosotros analizamos quiénes son los que van a entrar, Caleb era un guerrero decidido. No le tenía miedo a nada. Entonces, los decididos obedientes, los guerreros de fe, Jehoshua, nosotros sí podemos tomar la tierra. Nosotros podemos vencer a los gigantes. Y los inocentes. Esas eran las tres categorías de gente que iba a poder entrar. ¿Por qué no iban a entrar? Por hablar anticipadamente. Entonces, estoy tratando de desglosar, viniendo desde una copa global y empezar a desglosar, que miremos las palabras, cómo afectan, así como Dios tiene, ¿verdad?, el arte divino de
fomentar, de formarnos con su palabra, nosotros también tenemos, desgraciadamente, tenemos agraciadamente el arte divino en nosotros a través del Espíritu Santo de crear también, de fomentar, de formar a la gente, de formarnos a nosotros con la palabra de Dios, pero también tenemos el arte de poder destruir. ¿Y por qué no iban a entrar? Por hablar anticipadamente, con queja, primero, con crítica destructiva, segundo, con desdén. No usamos muy a menudo esa palabra, pero desdén es indiferencia. No me interesa eso. Ir allá a la tierra prometida, no me interesa. Eso es hablar con desdén, desinterés, indiferencia. Y no les importó. Y un desprecio o menosprecio al regalo que Dios les está dando. Y entonces, porque hablaron de esa manera, es una mala lengua, es una leshon hará. Entonces, no entrarán y regresen al desierto camino al mar, le dijo. ¿Qué le está diciendo? Regrésense al caos de donde ustedes salieron. Regrésense al mar. Uf. ¿Cómo lo van a cruzar si no hay Dios que los proteja ahora? Que vaya como vaqueanos abriéndoles camino. ¿Quién les va a partir el mar para que regresen? En otras palabras, son las aguas de caos. Váyanse de regreso. Entonces le dijeron, oh, Moshe, sorry, Moshe, perdón. Hemos pecado, ahora sí vamos a obedecer y todo lo que Hashem diga, eso haremos. Una vez que te dicen veredicto, una vez que somos confrontados con una realidad que no vamos a poder controlar, una vez que te dicen estás desautorizado, vete, es cuando la persona reacciona. Y entonces se fueron a pelear y Moshe les dijo, ¿sabes qué? No vayan, que Hashem no está con ustedes. ¿Por qué Hashem no estaba con ellos? Si estaba deseando que ellos fueran y ahora, sencillo, hermano. Han ofendido al Eterno, han hablado mal del Eterno, han hablado mal del regalo, han negado, todos se han negado a obedecer, han ofendido. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a aceptar? Porque Adonai no es monigote humano. Hashem es el soberano del universo. El retorno, la teshuvá sincera tiene que ser de corazón y debe dar demostración de frutos de arrepentimiento. No es simplemente, ¿sabes qué? Ok, perdón, no lo vuelvo a hacer, vámonos. Tenemos que dar un espacio de calidad que el Señor ve en nosotros que no hemos arrepentido verdaderamente. Aquellos que han transgredido en algunas otras áreas tienen que hacer purificación, posiblemente purificación ritual. Limpiarse por las malas obras, por las malas acciones, por lo que han hecho. No es simplemente, ya, ok, perdónanos y vamos y hacemos, después de haber transgredido. No es así. La gente toma a Dios muy impersonalmente, muy levemente, y hay que respetar al soberano. Entonces, ¿qué significa orma? Antes de entrar ahí, el arrepentimiento da frutos de humildad y no de altivez. Ok, perfecto, nos portamos mal, vamos a ir a pelear. Eso es altivez. No hay humildad. No se demuestra humildad, simplemente un cambio de actitud. No estábamos dispuestos, pero ahora sí. Por eso terminaron en Jormá, que también se traduce como horma. Y es donde esa palabra se utiliza en español. Entonces vamos a hacer el estudio por qué es importante de que Moshe les está hablando, los está recordando, los está regañando sutilmente, sin hablarles mal acerca de sus faltas, pero les habla de los lugares para que ellos entiendan que la obediencia es la mejor opción para que Dios les dé la victoria. Entonces dice, significa jormá, piedra rota, o monte roto. Acuérdense que, otra traducción es donde fueron proscritos, que significa desautorizados militarmente. Ellos no tenían autorización de parte de Hashem de salir, porque ¿quién es el que manda la batalla? ¿Se manda el mismo pueblo? ¿Qué vamos a pelear? ¿O es el rey que dice vamos a ir a pelear? ¿Estás entendiendo?
la inconsistencia de parte de estas personas que decidieron ir a pelear. Es el rey el que da la orden. Y el rey da la orden y el caudillo o el general o el que está siendo de rey del pueblo en ese momento es el que da la segunda voz. Y después los capitanes son los que mandan sus batallones de acuerdo a sus especialidades de combate. ¿Okay? Entonces, o los generales. También Jormá puede traducirse como prohibidos a atacar. En el lugar donde fueron prohibidos a atacar. En el lugar donde fueron condenados también. El lugar donde fueron enjuiciados. Entregados o consagrados a destrucción. El lugar donde fueron vencidos o derrotados. Entonces, de ahí el término con los zapateros. Este término es ¿cómo se dice? En la habilidad de zapateros, quienes trabajan con la baqueta de cuero que es dura para moldearse. Y para que se termine de formar en el pie del usuario, se le pone al zapato una horma que la molde, que la domine, que domine el cuero, que lo haga permisible para que la persona pueda poner el pie allí y sea adecuado. Se domina. Entonces ellos fueron dominados en ese lugar. Hormá es también una ciudad que es conocida como el nombre de cananeo de Sefat. Ese era el nombre cananeo. Hormá está vinculada a muchos conflictos de Israel en las Escrituras. Cuando ellos desobedecían, Hormá fue el término hebreo dado al lugar, pero su nombre era Sefat. Su localización es incierta. No he encontrado un lugar para que la gente diga, aquí estaba en esta ciudad que se llamaba Sefat, que después le pusieron Hormá. Termino con esto, hermano. Aleluya. En Isaías capítulo 1, verso 1, no voy a leer mucho. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio él acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequiel, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tú, tierra. Porque habla Hashem, y él dice, crié hijos y los engrandecí. O sea, se aumentaron. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Esto no es simplemente tildando al pueblo de Israel, esto es el creyente en general. La desobediencia está en todos y cada uno de los creyentes, hermano. Hay momentos que nos holgamos, nos desajustamos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Hashem, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún más? ¿Por qué no alcanzamos escarmiento con la primera o con la segunda? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está fuera de orden. Los pensamientos están fuera de orden. No están viendo la verdad. Y todo corazón doliente. ¿Por qué? Porque las malas decisiones traen dolencias, hermano. A veces pérdidas. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puesta a fuego, vuestra tierra está delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Dios le está haciendo un llamado con al pueblo con Isaías para el arrepentimiento. Antes que llegara a Babilonia y se los llevara. Y el pueblo, estas son las últimas palabras o las primeras palabras de la visión que Dios le da a Isaías. Y le dice esto es lo que le va a suceder al pueblo.
No quieren escarmentar, no quieren aprender. Y Él los está llamando. Entendamos, los profetas son voces fuertes porque están llamando a la corrección. Son voces de disciplina y están llamando al pueblo, encáusate. Pero son el llamado de amor de un padre. Solamente un padre que ama a su hijo lo regaña. Y entonces les está diciendo, arrepiéntense antes que esto suceda. Si se lee la intención, entre líneas, la intención de Hashem, nos damos cuenta inmediatamente que es un padre cuyo corazón está prácticamente pidiendo al pueblo que escarmiente, que escuche. Ahora saltamos a Lucas, y con esto termino. En Lucas, Baruch Hashem, capítulo 1 y verso 68. Bendito sea el Eterno. Lucas, capítulo 1, verso 68. Y dice lo siguiente. Nosotros sabemos, hermanos, de que el pueblo por muchos años estuvo haciendo sacrificios, pero no se arrepentía el corazón. Este es el dilema. De que la gente, en ese momento que desobedecieron, vamos a ir con Moshe, en el momento que le está relatando nuevamente la Torá, se las está leyendo por segunda vez al pueblo antes de entrar y está llamando a la conciencia. Por la desobediencia sobrevino esto. Ahora ponte en disposición a obedecer para que no suceda y que Dios no te dé victoria. En lo segundo, acá con Isaías, está haciendo el llamado al pueblo antes que venga el escarmiento, y que fue horrible, ¿verdad? 70 años, ¿verdad? En venir a ser sitiados por 18 meses y después ser llevados en cautiverio por 70 años. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, hay la manifestación de lo que estamos esperando, de lo que el pueblo estaba esperando. La salvación de Hashem a través de la manifestación del Mashiach. El pueblo quería, en el tiempo de Moshe, tener la visión, alcanzar la visión de tener salvación. Ya no ser perseguido, ya no ser puesto como esclavo, ya no tener que padecer en el desierto, sino vivir seguramente, plantar sus plantíos, comer con sus familias, estar en completa seguridad. En Isaías tenían completa seguridad, y su seguridad y esa abundancia los hizo creer que ya no necesitaban de Dios, de que Dios no era el proveedor, sino sus propias manos. Y entonces vino el suplicio. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba en el lugar adecuado. Los machos cabríos, las ovejas no pueden, la sangre derramada de esos animales pueden traer expiación, remisión de pecados, pero no pueden cambiar el corazón de las personas. Solamente hay una puerta, y esa es Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y entonces dice en Lucas capítulo 1, verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué estaba buscando el pueblo durante el tiempo de Moshe? Salvación. Que los dejaran de perseguir, que los dejaran de que los pusieran en cautiverio. Después en Isaías le está diciendo al Señor, arrepiéntese para que no caigan en lo mismo, en el cautiverio. Y no lo hicieron. Pero ahora llega Yeshua, en el tiempo donde están no esclavizados, pero están siendo dominados. Están siendo, ¿cómo se dice?, colonizados por un poder mundial. Pero ahora aparece Mesías y trae una salvación que ellos no esperaban. Y la salvación que les trae, le dice, es el corazón. Es del corazón donde emanan las malas actitudes, los asesinatos, los robos, el atrocinio, la maldad. Es el corazón que tiene que cambiar. Mesías tiene el poder de transformar el corazón, porque ¿sabe qué? Mashiach repite las palabras de su padre.
Y el arte divino de formarnos está en las palabras que nuestro Padre nos habla en su Torah. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo reciben, pueblo de Dios? Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos honra, adoración. Y te damos gracias por cada una de las personas que nos miran a través de este medio. Por todas las redes sociales, Señor, te damos gracias por cada uno de ellos. Bendíceles, levántales, súpleles las necesidades allí donde están, físicas, familiares, económicas. Padre mío, en el nombre de Yeshua, trae sanidad espiritual. Y Dios mío, que esta palabra se quede con nosotros. Que germine muchos frutos, fruto abundante de acuerdo a tu promesa. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén. Shalom.